Bienvenidos al fútbol, amigos de Deportes Misiones TV, con el placer y el gusto de cada jornada de encontrarnos para una nueva fecha del torneo de la Liga Posadeña de Fútbol, en este caso la tercera del certamen Carlos Rueda que organiza la Liga Posadeña de Fútbol, que tiene un adelanto muy interesante. Es cierto que se jugó un partido el pasado domingo, después vino la lluvia y la suspensión de la mayoría de los partidos. Pero este que tiene por protagonistas a Guaraní Antonio Franco y Primero de Mayo nos interesa sobremanera fundamentalmente para saber la reacción del equipo de Bruto después de aquella caída en el Clásico. Es cierto, dejando una muy buena imagen en la parte complementaria de ese partido frente al conjunto auriazul que se quedó con la victoria. Pero fundamentalmente porque estamos en presencia de un partido interesante con jugadores desde la formación inicial, en el análisis que uno previamente puede hacer, bien dotados técnicamente, y puede resultar en una cancha como esta, hermosa, con un clima realmente fantástico, Villa Sarita, en el Clemente Argentino Fernández Olivero, un partido muy pero muy atrayente. Estamos con Deportes Misiones TV arrancando nuestro trabajo para compartir justamente esta fecha número 3 del torneo Apertura Carlos Rueda. Responsabilidad, Equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación. liderazgo. El deporte es una escuela de valores. Ahora hablamos de la programación de esta tercera fecha en la zona A, como recién estábamos dando a conocer su tabla de posiciones. La picada
va a recibir Atlético Posada, Colectiveros en cancha auxiliar de Crucero Bartolomé Mitre, el Brete a Santa Ana y Corpus a Crucero del Norte. Todos estos partidos, a excepción de Corpus y Crucero que va el próximo miércoles, se van a jugar mañana a partir de las 16, al igual que el Intersonal, que en Candelaria van a protagonizar Garupá Fútbol Club y Luz y Fuerza. En la zona B, la programación de esta fecha número 3, que va a tener mañana un partido muy interesante, que afortunadamente vamos a tener la posibilidad de narrar para todos ustedes. Este de Guaraní, 1 de mayo, abre justamente la fecha. Brown a las 16 mañana recibe a Huracán, y en Santo Pipó, Sporting La Canterita, la programación de esta fecha número 3 del torneo de apertura. Se han ido los protagonistas rumbo a los vestuarios para ponerse la indumentaria con la cual van a aparecer en un instante nada más. Estamos un minuto pasado de la hora 19:30 en el horario oficial. Vamos a conocer formación de Guaraní Antonio Franco. Así va el conjunto local que dirige Manuel Duto y que busca su primera victoria en el torneo apertura. El arquero es Agustín Terré. En el fondo, 4 René Villalba, 2 Lucas Florentín, 6 Nicolás Vallejos y número 3 Enrique Machado. 8 Ulises Adorián, 5 Denis Benítez, 10 Sebastián Silva, 7 Santiago Benítez, 9 Nicolás Golomba y el 11 Lucas Velázquez. En el banco con Manuel Duto, el 12 Pablo Sequeira, 13 Ezequiel Ledesma, 14 Miguel Méndez, 15 Tiago Barrios, 16 Enzo Calen, 17 Leandro López y el 18 Ian Barrios. La formación del conjunto de Guaraní Antonio Franco. Así va 1 de mayo, el conjunto que salió campeón del ascenso hace ya 2 temporadas, a punto de aparecer los equipos en el terreno. Número 1 Cristian Holzer, 4 Néstor García, 2 Alejandro Sánchez, el ex Mitre, 6 Guillermo Luján, 3 Pablo Pereira, 8 Carlos Frutos, 5 Maza, 10 David Gadea, 7 Gerardo Francia, 9 Santiago Colman y el 11 Marcos Ramírez. Ahí está 1 de mayo en el terreno de juego. Aplaudido por un centenar de hinchas que se han venido al terreno de Villa Sarita. Ahí está 1 de mayo en el campo de juego, que apareció rápidamente primero. 1 de mayo, como le decía, en el banco va a tener el 12 Germán Mendoza, el ex arquero de Jorge Gibson Brown. 13 el interminable Carlos Hermosilla. 14 Luis Núñez, 15 Enrique Caniza, 16 Pablo Armoa, 17 Sergio Luján y el 18 Iván Ramírez, técnico Hugo Colman. Ahí aparece la terna arbitral, las autoridades para este partido. El árbitro Roque Ramos, los 3 vestidos en forma con la indumentaria de Jorge Gerber. Ahí está Guaraní, aparece la franja. Roque Ramos es el árbitro, Lucas Suárez asistente 1, el asistente 2, Octavio Capelli. Están los equipos en el terreno de juego. Los 18 han ingresado para justamente hacerse la fotografía esa que quedará guardada en algún álbum de los jugadores. Levanta los brazos la franja. Presentados los equipos. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el fútbol de la Liga Posadeña. Y va el técnico Manuel Duto caminando lentamente hacia el banco de relevos, saludando a algunos plateístas en ese camino hacia el banco de relevos del conjunto franjeado. La foto que ya ha sido tomada, el árbitro que va a convocar a los 2 equipos para la alineación y el saludo fair play FIFA. Cantan los hinchas de Guaraní. Comenzó a llegar mucho público en los últimos minutos al estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Ya lo voy a saludar a nuestro comentarista, a Jorge Gerber. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a la Transmi. ¿Qué esperas del partido? Muy buenas tardes, oyentes de Deportes Misiones TV. Lo que se espera de este partido es un lindo partido. La cancha está impecable. Realmente es una cancha muy bonita. Se puede practicar muy buen fútbol. Del lado de Guaraní ya sabemos que son jugadores de muy buen pie.
Y 1 de Mayo, bueno, ya tiene 2 temporadas. Creo que es un equipo que le va a dar mucha batalla. Así que esperamos un lindo partido, que no haya desmane, como se va a ver habitualmente en muchas canchas. Rogamos eso. Una buena tarea para la terna arbitral y para todos nosotros, ¿no? Que tengamos una noche correcta. Así se ha presentado nuestro analista. El saludo, van a intercambiar de posición en la cancha. Primer tiempo va a atacar hacia la tribuna César Napoleón Heró, el conjunto de Duto. Hacia el de la calle Ivanovsky, donde va el arquero Agustín Terré, al trotecito pasando la mitad de la cancha. Atacará 1 de Mayo. Golomba y su habitual rezo previo a los partidos. Tendrá que mover el conjunto de 1 de Mayo. Somos Deportes Misiones TV. Santiago Colman se va a plantar frente a la pelota, conversando justamente con el árbitro Roque Ramos. Suárez, el asistente 1, saludándolo a Manuel Duto y chequeando que estén todos los que han firmado la planilla sentados en el banco. Ahora sí parece decidido el árbitro Roque Ramos, controlando su cronómetro. Pasamos ya 6 minutos de las 19:30. El horario fijado para el arranque. Tocará con Samaniego Colman y va a arrancar el partido. Los números. ¿Quién le hizo la indumentaria 1 de Mayo? Le pregunto, Herbert, por favor averígüeme, que lo voy a denunciar ya ante Derechos Humanos. Realmente ponerle un número azul a una camiseta azul es muy loco, ¿no? Usted sabe estas cosas, ¿no? Ataca Golomba por el costado derecho, se frena, le limpia la pelota Pereira, mete un pelotazo largo, al cual está corriendo Colman. Saldrá Terré, que con el pie la tira a terreno rival. A la última línea de área a área, el balón pica 2, 3, 4 veces y llega Mansa al dominio de Christian Holzer, el ex arquero de Estudio Galeano. Sale por el costado derecho, Alejandro Sánchez mete una bocha larga que Vallejo de zurda ya le está alcanzando al arquero Terré. El partido 0-0, primeros instantes. Van 2 minutos. 1 minuto, perdón, del primer tiempo. La saca Terré por el costado izquierdo con Machado. A la mitad de la cancha, la pelota para Sebastián Silva. Velázquez. Ahí está Velázquez. Florentín. Se adelanta Florentín. Silva. Florentín. La cambia todo en la izquierda para adelantamiento de Machado en terreno rival. Ataca Guaraní. Pase hacia adentro. Un rebote corto y la va a sacar Frutos. Perdió la pelota, se viene Velázquez, viene el centro. Ahí está, se pasó de largo Benítez. Se pasó Santiago Benítez de largo. Cuando arranca Villalba va a la última línea. Buen centro, Holzer. Alcanzó a manotear justo cuando llegaba para empujarla al gol. El jugador Silva se salvó. 1 de Mayo, primera proyección de Villalba. El balón por el costado izquierdo. Viene el centro de Velázquez. Devolución de Sánchez. Golomba, devolución. El bombazo. Y por arriba del travesaño de Santiago Benítez. El ex la picada la tuvo. Casi el primero de Guaraní. Casi el primero. En realidad hubo 2 jugadas claras de gol para Guaraní. En la primera creo que Colomba se sorprende porque él no esperaba que el lateral izquierdo pudiera desbordar y sacar ese centro. Pero Guaraní marca la tendencia de que va a atacar mucho más por la izquierda. Un 1 de Mayo que está con un 4-4-2. Guaraní por momentos está con línea de 3 en el fondo. Prefiere tener más predominio en el medio campo. Ataca Guaraní. Había falta sobre Adoriano, otro centro de Villalba, salió Holzer, alcanzó a manotear justo y la va a sacar Frutos para la salida por el costado derecho del número 7 Francia. Perdió, recupera Guaraní, toca Silva. Florentín, Villalba por la derecha, trata de progresar el conjunto local 0-0, primeros instantes del partido. Recibe Silva, Golomba, el rebote largo, lo supera a Silva, pero le va a caer a Florentín. Comprometido pase con Adorián, abrieron para Villalba.
Otra vez Florentín, sin apremios, sin apuros. Sale del fondo Vallejos. Mete una bocha larga para Lucas Velázquez de taco. Muy bien para Machado, bien. Lucas Velázquez gana la banda, va a la última línea, enganchó, tiró la diagonal, cambió de perfil, viene el centro, la saca Sánchez. La pelota es de Guaraní. Recupera y se viene a Dorian, un rebote corto, pero con la mano. Se la llevaba en el camino Lucas Velázquez, que aparecía por los puestos centrales. Habrá tiro libre en favor de 1 de Mayo cuando le rezonga Fruto a sus compañeros para que se acomoden mejor en la cancha. El tiro libre tiene que hacer Holzer, el ex 1 de Mayo. El ex Estudio Galeano, quiero decir, ahora arquero de 1 de Mayo. Se abre para la salida Guillermo Luján. Va a sacar Holzer con pierna derecha por elevación a nadie. Le regala la pelota a Vallejos. Saca Vallejo un pelotazo largo al cual no va a llegar de ninguna manera Lucas Velázquez. Salida de banda por el costado derecho que tiene que hacer García, el número 4. García con sus manos la pone larga. Arranca por aquel lado Francia, corta a Vallejos. Levanta la pelota Machado, cabecea Velázquez. Recupera la pelota en la mitad de la cancha. El conjunto visitante. Falta, le cometen a Luján que maniobraba con Gadea. Estilo libre, favorable a 1 de Mayo, que se adelanta por primera vez en el partido. Pone todos sus jugadores, a excepción del arquero Holzer, en terreno de Guaraní Antonio Franco. Hermosa jornada de viernes. Fecha del fútbol posadeño. Le va a pegar Frutos desde la derecha. Va a dar la orden Roque Ramos. Sánchez no fue a buscar el golpe de cabeza. Ahora sí. Se adelantó unos metros, pero no fue al área. Viene el centro pasado al segundo palo. Un cabezazo, una carambola. Salió el arquero y después al córner. Cuando reclaman mano los hinchas de 1 de Mayo, el córner la está sacando Vallejo. Primer tiro de esquina. ¿Viste algo en el área? Fue una mano abajo. Tiró el cabezazo, la pelota le pega en el brazo pegado al cuerpo y luego va hacia la cabeza y ahí le despeja para el tiro de esquina, pero fue mano. Bueno, una jugada que reclamó, repito, todo la hinchada que está justamente detrás de ese arco y en el ángulo, en la platea norte. Le va a pegar primer córner desde la izquierda. Gadea, viene el centro de cabeza, la saca Villalba. Busca Santiago Benítez, marca muy bien Pereira, la pisó Pereira, la hace muy bien. Una carambola, la saca como puede a Dorian. Pelotazo largo, puesta contra el costado izquierdo, se viene Velázquez. Atención, que puede estar el primero, Velázquez por arriba. Benítez se lo perdió. Velázquez le reclamaba la devolución de gentileza. Por adentro Golomba también llegaba. Y Machado apareció allá, increíble. El número 3 en una proyección imprevista, impensada. No lo siguió nadie. Tuvo una gran chance el conjunto de Guaraní. La idea de Velázquez era una pared. Se la puso perfecta para Machado. Machado tenía el arco a disposición, se la picó. Se le fue por arriba cuando tenía totalmente solo por la mitad del área Velázquez. Claramente perdió Guaraní, ¿no? Pelota que buscaba a Dorian. Falta en perjuicio de Frutos. Está cometiendo Denis Benítez, el número 5. Habrá salida para el conjunto de 1 de Mayo. Partido 0-0. 7 minutos y medio. Alejandro Sánchez con la pelota. García. Por adentro la pedía Frutos. La hace García. Se le pierde afuera. Balón al lateral. Salida de costado. ¿Qué hace Machado? Silva. Pide a Dorian. Recibe en el círculo central el 8. Lo apuraba el zurdito. Número 11. Ramírez. Ataca Guaraní. El remate. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Villalba. Pero qué tranquilidad, qué
quedó notorio del fondo de 1 de Mayo, lo dejaron venir. Villalba pensó primero en mandar un centro, encontró tanto espacio, tantas posibilidades para cambiar de idea, lo hizo y con mucho acierto, se perfiló para la zurda, le metió el sablazo abajo al caño izquierdo de Holzer, que nada pudo hacer, y exactamente a los 8 minutos del primer tiempo se abre el marcador en Villa Sarita. Lo hizo René Villalba cuando va Denis Benítez para más, abrió para Machado, va a colocar el centro, entró Velázquez, devolvieron corto, le quedó otra vez para el remate a Machado por arriba. Saque de meta para 1 de Mayo, que marcó muy mal en el fondo, y gana Guaraní con el gol de Villalba. Lo viene sufriendo demasiado el partido 1 de Mayo. Guaraní entra por todos lados, por el medio, por la punta izquierda, por la derecha. En este caso le quedó servida la pelota a Villalba, en diagonal un poquito al arquero, pero totalmente solo, y la puso contra el palo. Merecido, ¿eh? Ataca otra vez Guaraní, se mete Pablo Velázquez, casi le hacen penal. Se la tocan al córner. Alejandro Sánchez se la alcanzó a puntear. Guaraní justifica rápidamente el gol de Villalba. Es más, juega mejor que su rival y dispone de otra chance. Primer tiro de esquina para Guaraní. Jugaron hacia atrás. Recibe la pelota Machado. Va a levantar el centro. Prefiere jugar hacia atrás con Florentín. Cambia en la derecha para Silva. Se la peina en el camino Pereira. La manda al costado. Saque de banda, que tendrá que ser el autor del único gol del partido. Villalba hacia atrás con Silva. La pide corta Santiago Benítez, la manda afuera de la cancha el número 3. Pereira, reposición de banda que va a hacer de arriba Villalba. Se mueve Santiago Benítez, también se acerca para recibir Denis Benítez. Toca Santiago, hace la diagonal y pasa. La juega hacia adentro, devolución de Golomba, se mete. Santiago Benítez cerró justo a tiempo. Sánchez apagando un incendio en el área, lateral, saque de costado. Otra vez para Guaraní, Villalba, Golomba que la pide en el fondo de la cancha, va para Golomba, tiraba un taco. Pereira que luchaba allí también con Guillermo Luján, recupera la pelota, Guaraní se va, Santiago Benítez busca línea de fondo, gran jugada personal, devuelve Sánchez. Bien plantado, no puede salir 1 de Mayo, acorralado por Guaraní. El partido es totalmente de Guaraní en todos los sectores del campo de juego. Digamos que es como si fuera un partido de práctica. Le faltan más goles, que ya los merece Guaraní. Salida con Florentín. El resultado, la pelota, el dominio, todo es de la franja. Machado tocando con Velázquez, el devolución para adentro. Saca del fondo Frutos. Recupera Vallejos, gran cambio de frente en la derecha. Para Silva, Silva la pone hacia adentro para Santiago Benítez, se perfiló para la derecha y después pierde, recupera el balón otra vez Silva, se viene Silva, le cometían falta, pasó muy bien entre dos, gran jugada, el centro corto y al córner, la está tirando Guillermo Luján, segundo tiro de esquina para Guaraní que va por más. Cómo lo sufre el partido 1 de Mayo, y cómo se está divirtiendo Guaraní dentro del campo de juego. El córner lo va a hacer Golomba desde el costado derecho. Va de arriba el conjunto de Manuel Duto a buscar el segundo. Da la orden el árbitro, viene al punto penal. Cabezazo de Florentín. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Gran córner de Golomba. Una entrada fantástica de Luca Florentín y el ex Bartolomé Mitre de cabeza le cambió la trayectoria para meterla arriba en el ángulo superior derecho de Holzer a los 13 minutos. Grita el segundo Guaraní, lo decíamos, merece más la franja, lo concreta, lo cristaliza en el resultado. Luca Florentín, Guaraní 2, 1 de Mayo 0. Y esta es una de las falencias que tiene 1 de Mayo. Las pelotas aéreas. Absolutamente todas las pelotas le trajeron problemas a la defensa de 1 de Mayo. Y Guaraní la está sabiendo aprovechar. Un partido que realmente le es muy, muy favorable en todas las líneas al conjunto de la franja.
Venía Dorian, balón para Santiago Benítez, se escapó la marca de Guillermo Luján, adelantó la pelota, sale Pereira con todo, barriendo el volante medio, sacándola de la cancha Samaniego. Salida para Guaraní que gana 2-0 y recién pasamos el cuarto de hora inicial. Esa levantada futbolística que tuvo en el segundo tiempo contra Mitre ahora lo está cristalizando en la producción futbolística el novel equipo que armó para esta temporada Guaraní. Santiago Benítez que intentaba, la hace rebotar en Francia, se escapa afuera. Saque de costado que tiene que repetir Villalba, el autor del primer tanto del partido. Golomba, devolución para Villalba. Se le terminó la cancha por el costado, saque de manos que tendrá que hacer Pereira para el conjunto de 1 de Mayo. Pereira jugaba corto con Iván Ramírez, perdió en la salida Francia, recuperó Golomba, a Dorian, tocó con Silva. Villalba, la tiene Villalba, retrocede para Florentín, el autor del segundo tanto. La cambia hacia adentro con Vallejos, sale Vallejos. Por bajo, abrió juego para Machado. Se frena Machado, toca con Denis Benítez. Por adentro la pedía Dorian, prefiere jugar asegurando el pase atrás a Nico Vallejos. Pelotazo largo para la carrera de Villalba. En las espaldas de Pereira va Villalba, revienta la pelota por un costado. El marcador de punta. Sacará Villalba, la pide a Dorian, no lo vio. Golomba en el fondo de la cancha, se mueve por adentro Santiago Benítez. Y ahora el que corrió fue Denis Benítez, va para él. La tiene Denis Benítez, cayó un jugador de Guaraní en el área, atención. Para el juego el árbitro Roque Ramos, a ver si hay alguna amonestación o cobra falta, me parece, para Guaraní. Golomba es el que está golpeado, dolorido, me parece que chocó con un jugador de 1 de Mayo cuando intentaba meterse al área. Reclama Florentín una tarjeta amarilla. Ahí le están haciendo la flexión correspondiente para que recupere aire el centro delantero de Guaraní, que tendrá que salir momentáneamente, dejando su equipo con uno menos. Bote a tierra para Guaraní, claro que tenía la pelota, recordamos, en su posesión. Santiago Benítez que la va a recibir. Gana Guaraní 2-0. Goles de Villalba y de Lucas Florentín. Ahí está Santiago Benítez. Ganó por la derecha. Manda un centro al área. La pedía Denis Benítez. Va para él. Jugó hacia atrás para Dorian. Solo Velázquez en la izquierda. Corre Lucas Velázquez. Recibe la pelota. Pasó al ataque Machado. Se acomodó para la derecha. Miró el área. Descarga juego hacia atrás a Dorian. Vallejos. Silva, el rebote muy largo, recupera Gadea, arranca el conjunto de 1 de Mayo, tocaba corto con Ramírez, Ramírez con Samaniegos, otra vez para Ramírez, Gadea, se juntan los que tienen buen pie en 1 de Mayo, abrieron para Gadea, falta, está reclamando un jugador de Guaraní, el árbitro dejó seguir, pelota al área, corre Colman, marca reventando la pelota para la platea techada Nicolás Vallejos. Roque Ramos se acerca a donde estaba caído Santiago Benítez. Lo que me llama la atención es que nadie en la platea de Guaraní reclamó por alguna infracción en perjuicio del número 7. A ver, están pidiendo la pelota para que haga Pereira este lateral. Por adentro la pedía Frutos. El pase es largo para Colman. Devuelve tirándola por un costado Florentín. En el puesto de Villalba. Saque de banda para 1 de Mayo. 2-0. Gana Guaraní. Somos Deportes Misiones TV. Juega Pereira. Devuelve Florentín. La pelota pica lentamente y se va a ir afuera de la cancha. En la línea de mitad del terreno. Pereira con sus manos. La busca Frutos. Recibe Gadea.
Hacia atrás, otra vez con Guillermo Luján. Pereira, la pisa Pereira. Combinó con Gadea, no llegaba a Frutos. La sacó Villalba. La trasladó después el jugador Silva. Machado. Pase atrás para Vallejos. Sale Guaraní. Vallejos con una buena pelota buscándolo a Golomba. Buena salida de Alejandro Sánchez desde el fondo. Se viene Sánchez. Gira. La pone muy bien en procura de Frutos. Lo trabó Machado. La saca Silva. Marca García. Desde atrás le robaba la pelota. Recuperó a Dorián. Vallejos y un pelotazo para Santiago Silva. La pelota le picó. De todas maneras, con alguna dificultad la alcanzó a controlar y le pasó al ataque Villalba hacia la diagonal. Sigue Santiago Benítez, buena jugada. Descargó con Denis Benítez. La cambia para Lucas. La dejó correr Velázquez para Machado. La tiene Machado, miró el área, colocó el centro. En offside aparecía el número 4 Villalba. Y habrá salida en directa para 1 de mayo Guanaga. Guaraní 2-0, comentarista. El hecho de que Villalba esté continuamente metido dentro del área marca a las claras el posicionamiento que Duto le da a los jugadores guaraní. Los dos centrales arriba, unidos ahí cerca de la media luna, pero después desde la media cancha hacia adelante van rotando continuamente. Es muy difícil de poder marcarlo a Guaraní para el equipo de 1 de mayo. Acá infracción de Vallejos en procura de Francia, que quedó muy golpeado. Algunos reclamaban la falta al revés. Vallejos fue y le tiró todo el cuerpo encima cuando Francia levantaba la pelota para llevársela. Y después lo embistió y por esa razón el asistente de aquel lado, que es Capelli, levantó la bandera para indicar la falta sobre Francia, que se había tirado al costado derecho en estos últimos minutos. Bueno, un lindo tiro libre en 20 minutos y algo más. Desde la derecha, el centro será del número 11, Iván Ramírez. Perdón, Marcos Ramírez. Le va a pegar Marcos. Subió masivamente 1 de mayo buscando el descuento. Arco de la calle Ivanovsky. Desde la derecha, levantó los dos brazos. Marcos Ramírez jugó por bajo. Pase largo, atención. Si llega a la última. Ay, le pegó muy mal a la carrera García, que se había proyectado el marcador de punta. Salida para Guaraní y 1 de mayo que ni siquiera acertó en esta, ¿no? Una pelota quieta con los riesgos que muchas veces tiene para una defensa, ¿no? Totalmente de acuerdo, Roberto. 1 de mayo es como que está un poco dibujado dentro del campo de juego. Lo que sí que Guaraní es que parece como que empezó a conformarse un poco con el 2-0, porque ya no tiene la predisposición física y el ataque constante que ejerció hasta el segundo gol, que fue a los 15 minutos. Sí, no, y además me parece que regula un poco, porque no puede jugar a ese ritmo todo el partido, ¿no? No. Aparte tiene jugadores de muy buen pie. Es la primera vez que yo lo veo particularmente este año a Guaraní y me está sorprendiendo. Ya lo vi con Mitre por televisión, pero personalmente creo que tiene un muy buen equipo, tiene jugadores de muy buen pie. Muy buen trabajo que viene haciendo aparentemente Manuel Duto. Si viene Francia por el costado derecho, falta de Velázquez, está indicando el asistente de aquel lado. Capelli, otro tiro libre. Y va Marcos Ramírez, me parece, para mandar en forma de centro. Esa pelota al área. Acude Alejandro Sánchez a buscar de arriba el espigado marcador central de experiencia internacional. Ahora jugando en 1 de mayo. Reacomoda Marcos Ramírez, 2, 4, 6 camisetas negriazules en el área. El centro de Ramírez sobre el arco. Terré con los puños, muy bien. Respondiendo el arquero. La bajaba Samaniego. Revienta Denis Benítez. Pelotazo largo. Corre Machado, pero no llega. Habrá salida de costado. En defensa para 1 de mayo. Después que vuelvan, regresen aquellos que habían ido a esa excursión. Respondió muy bien Terré con los puños. Una pelota que se le venía cerrando en el primer palo. Salida de costado que tiene que practicar el jugador García. Pone largo, buscando la Francia. Arranca Francia. Colman era el que estaba allá.
Se le escapó afuera. Lateral que hace Machado. Vallejos. Florentín. Se abre a Dorian. Recibe el número 8. Sale Guaraní. Traslada la pelota el rubio a Dorian. El ex la picada. Lo ve picar a Villalba muy libre. Y allá va Villalba. Cierra Luján. Pone el cuerpo. El número 6 que trata de dejarla salir por línea de fondo. La pelota no se va. Queda viva. Al final la tocó el jugador de 1 de Mayo. Y es córner. Tercer tiro de esquina para Guaraní desde el costado derecho. Así llegó el segundo gol. Golomba. Muy bien ejecutado el córner. Y el cabezazo de Florentín que ya está subiendo. Al igual que Nicolás Vallejos a buscar de arriba. Golomba para entrarle la pelota 2-0. Gana Guaraní, va por más. Primera victoria del torneo Apertura. Está logrando el equipo de Manuel Duto. Golomba esta vez jugó corto con Santiago Benítez. Devolución para Golomba. La pone hacia adentro. Llegaba Silva. Con alguna dificultad la controla. Tocó con Villalba de una para Golomba. Golomba que amaga. Con la marca de Marcos Ramírez, trata de pasar, rebotó la pelota en el jugador de Guaraní por último. Y ahora saque de costado, hace Pereira. Luján, Pereira, Luján, mal, rebotó en Golomba, le cayó para Santiago Benítez. Es gol de Denis Benítez, es gol de Velázquez. Desde atrás, García reclamaban penal. Me parece que fue penal, el comentarista. Estamos lejos, estamos muy bien ubicados, pero estamos lejos. Pero da toda la sensación de que fue penal. Toda la sensación de que fue penal. Porque el jugador de Guaraní estaba en poder de la pelota, totalmente para convertir, y de pronto está con los 2 pies adelante. Ataca Guaraní, otro centro colocado de la izquierda por Machado. Rebotó en García y es el cuarto tiro de esquina del partido. Ahora desde la izquierda. Allá va Silva, Golomba para pegarle. El número 9 cambia ahora de ubicación en la cancha. Gana Guaraní 2-0. Somos Deportes Misiones TV. Viviendo el fútbol del torneo de apertura de la Liga Posadeña. Golomba con el córner abierto al segundo palo. Arriba Vallejos. En las alturas ganó el 6. Seguro Holzer esta vez controló. Y después la saca con Pereira, con Marcos Ramírez. Traslada la pelota a Ramírez. Pone una pelota larga, muy larga, que se va a perder. Ah, no, la ganó finalmente Colman. Falta y tarjeta amarilla para Florentín, que lo agarró. Se confió Florentín. Le ganó Colman la posición y después la falta del marcador central terminó en una amonestación, la primera del partido para el jugador franjeado. Tiro libre. Se confió demasiado en esa pelota Florentini y el jugador del 1 de Mayo lo primereó por adentro, le robó la pelota, ahí lo camiseteó y se ganó la primera amarilla. Atención, va de arriba a buscar el conjunto de 1 de Mayo. Gadea para trabajar esta pelota quieta. Le va a pegar el número 10. Hay 2, 4, 6 camisetas de nuevo de 1 de Mayo en el área de Guaraní. Viene el centro de Gadea, cerrado. La pelota pega en el techo del arco. Y habrá salida de portería para Agustín Terré. Saca Terré, recibe Silva, toca corto para Denis Benítez, lo va a apurar Marcos Ramírez, le va a robar la pelota y le ganó nomás. Atención, juega para Colman, apunta Colman, puede estar el descuento, se tuvo que abrir demasiado, la pone en la derecha para Frutos, el pase muy largo. Y otra acción ofensiva desperdiciada por 1 de Mayo. No le quedaba ángulo de disparo a Colman, se fue abriendo, lo fueron tapando los centrales. Y cuando le puso la pelota a su compañero para poder definir, no se entendieron. La pelota se fue mansamente para el saque de arco. Salida que hace Terré. Vallejos. Florentín, el único amonestado del partido. Lo viene a apurar Gadea. Otra vez para el arquero Terré. Abrieron a Machado en la izquierda. Lo apuraba
Francia, quiero decir. El pase es malo de Vallejos en la salida. Ya hicieron rápidamente. Ataca por la derecha, otra vez 1 de mayo, desborda Colman, viene el centro por abajo, llega Gadea, ¡Gadea! Lo trabaron justo cuando remataba el capitán de media vuelta. Lo alcanzó a trabar justo, creo que Silva, que estaba allí como un defensor junto a Florentín para taparle el camino. Y el remate del número 10 rebotó en las piernas de los jugadores de Guaraní, se va al córner. Segundo tiro de esquina para 1 de mayo, que de a poquito comienza a generar cierta zozobra cerca del área del conjunto franjeado. Viene el centro, un cabezazo y a las manos. El cabezazo de Pereira a las manos del portero Lucas Terré, y después se hace amonestar Colman. Pero increíble el número 9, ¿no? Sí, realmente no entiendo qué hizo. Cuando salió la pelota, el arquero con la pelota lo atoró. Y ahora hay un poco más de teatro que otra cosa, porque fue muy suave el toque, pero realmente lo tocó. Por eso se ganó la amarilla. Ahora, impresiona cómo se está quedando Guaraní, principalmente en defensa, y cómo está empezando a aprovechar los espacios 1 de mayo. Es otro equipo el que está enfrente nuestro en este momento, el equipo de 1 de mayo. Totalmente diferente a lo que veníamos mirando. Lo están atendiendo al arquero Terré. Somos Deportes Misiones TV en vivo desde el Clemente Argentino Fernández Oliveira, viviendo una nueva fecha del torneo Apertura. Carlos Rueda ya está recuperado. Terré. La infracción en su área grande para pegarle. Prefirió jugar corto con Adorián. Recibe Denis Benítez. Atrás para Florentín. Florentín que levanta el balón. Corre Santiago Benítez. Arriba Pereira. Ganó Benítez. Marca Guillermo Luján sacándola afuera de la cancha. Salida de manos que va a practicar en la derecha René Villalba, el autor del primer gol. La pide Silva. Más atrás Denis Benítez. Más hacia atrás aún para el arquero Terré. Con el pie levanta. Una pelota que se hace luna en Villa Sarita. Pica una, 2 veces, no llega Golomba. Está viva. Le cayó para Santiago Silva. La dejó para Golomba. Golomba tocando corto hacia adentro para Denis Benítez. Devolución para Golomba. De primera para Silva. Silva para Adorián. Gambeta de Adorián. Falta en el camino de Frutos. El volante derecho le comete infracción y habrá tiro libre en el círculo central para Guaraní, que parece despertar de a poquito. 31 minutos van, primer tiempo. Denis Benítez, Silva, pelea Samaniego, Silva, Villalba, el toque mal para adentro, roba Colman, con Marcos Ramírez, la pone para Gadea, anticipo tirándola por un costado de Florentín, dice el árbitro que la tocó el de 1 de mayo, reclama todo el banco del equipo visitante. Villalba, Florentín, lo persigue Marcos Ramírez, atrás con el arquero Terré, Silva, Vallejos, Velázquez que aparece tirado libre, solitario en la izquierda, tocaba para Dorián, devolución de pared de primera, emerge del fondo, Sánchez, intentaba, Marcos Ramírez perdió la pelota y se viene por la derecha, Santiago Benítez la hace para él, sigue Benítez, gran jugada personal, pasó entre dos, un rebote, el despeje de Sánchez, rebotó en las espaldas del número 7, pero antes el árbitro creo que cobró la infracción, el tiro libre favorable a Guaraní en la media luna. Una gran posibilidad para el conjunto franjeado de marcar el tercero después de la excelente maniobra personal del hijo del Chumpi Benítez. Acomodan Lucas Velázquez para pegarle y el otro es Santiago, justamente, a quien le cometieron la infracción. 2, 4, 5 hombres en la barrera sobre el palo izquierdo de Holzer. Villalba de zurda, Benítez de derecha. Cualquiera de los dos, si acierta el arco, si pasa la barrera, es el tercero de Guaraní.
Va Santiago Benítez, le tiró a colocar, rebotó en la barrera. La corre Velázquez. Lucha Pereira, falta de Velázquez sobre Pereira, está indicando el árbitro. Infracción y el tiro libre favorable a Guaraní, que gana, gana 2-0 Guaraní. El tiro libre es para 1 de mayo. Sacó Holzer, Pereira. Jugaba para Gadea, de una a Colman. Aparece tirado el número 9 a la izquierda, se frena. La hace rebotar en en Silva, quiero decir. Y habrá salida de costado que tendrá que hacer Pereira. Adelantándose a terreno rival, 2-0 gana la franja. Ramírez, Pereira, Colman, el centro por bajo, la buscaba Francia, le roba limpiamente Silva, devuelve Florentín, recupera Samaniego, pierde con la salida, con potencia para Lucas Velázquez de Silva, hacia atrás, jugaron corto, gol en contra, ¡gol! Guaraní en contra Alejandro Sánchez, el zaguero central. Una gran pelota puesta por Silva, la potencia de Velázquez que complicaba. Quiso jugar con su arquero Alejandro Sánchez. Holzer había salido, el pase fue muy fuerte, lo superó al número 1 de 1 de mayo y a los 34 minutos llega el tercero. De Guaraní, Antonio Franco, Alejandro Sánchez en contra Guaraní. Le gana a 1 de mayo 3-0. Una pelota larga puesta en profundidad entre medio de los dos centrales. Y esa pelota que le tiró con mucha fuerza a su arquero. El arquero la quiso dominar con los pies y se le fue por abajo. Un gol en contra realmente innecesario, si se quiere, por la jugada que ya tenían dominada. 3-0 gana la franja. Offside de Marcos Ramírez que salía entre los marcadores centrales de Guaraní. Un resultado que le permite a Guaraní saborear de a poco la primera victoria del campeonato. En una zona que tiene justamente a Brown ganando los 2 partidos. Como líder justamente de ese grupo y al cual deberá enfrentar en Villa Urquiza. La peina bien Santiago Benítez, corre Villalba, revienta Sánchez, mandándola a la tribuna. Saque favorable a Guaraní, Antonio Franco, que va a practicar René Villalba. La pone larga para Golomba. La dejó pasar Golomba y escapó a Samaniego, está en el área, la pone hacia atrás, llega Velázquez. Y el bombazo de Lucas se va totalmente desviado. Saque de meta para 1 de mayo. Ha hilvanado buenas acciones ofensivas Guaraní. Es cierto, la defensa de 1 de mayo le ha dado libertades, pero hay que tener muchas veces precisión en velocidad como sí la ha tenido Guaraní en un par de ocasiones. Yo diría que más que un par de ocasiones, Roberto, porque desde el comienzo mismo del partido ya comenzó a mostrar que quería ganarlo y quería ganarlo jugando bien. Tiene jugadores de buen pie, como veníamos diciendo, y la defensa de 1 de mayo hace agua por todos los sectores y que por él entran de todos lados realmente, ¿no? No tienen la precisión de la marca continua. Entonces Guaraní aprovecha todos esos espacios que le regala 1 de mayo. Sale Guaraní por el costado derecho con Florentín. La dejó pasar Denis Benítez. Va Villalba en offside Golomba. Levantaba la bandera Lucas Suárez. Habrá indirecto para el conjunto de 1 de mayo. Los jugadores del conjunto visitante en muchos casos muy contrariados. El técnico da indicaciones, pero evidentemente nada de lo que reciben como información les sirve como para modificar esta realidad que tienen en la primera etapa. Pereira, que maneja la pelota de zurda, la cambia con su arquero Holzer. La tiene Holzer.
Combinaba con Ramírez, la perdió en la salida, jugaron para Golomba, está el cuarto y justo lo alcanzó a trabar esta vez. Cuando intentaba la gambeta, Golomba lo alcanzó a trabar Alejandro Sánchez. Devuelve el arquero Holzer, marca Vallejos, tirándola por un costado. En la tribuna, Tono Pérez, saque de banda que hace García. Frutos, lo pone a correr a Francia, marca Vallejos, rebotó la pelota en Francia. Saque de costado para Guaraní, que gana 3-0. ...39 minutos, primer tiempo, cantan y cantan los hinchas de Guaraní en la techada. Tocaba Samaniego, recibe la pelota García, la pone en la derecha para Francia, marca, tirándola hacia afuera Vallejos. García con este lateral, el número 4, la pide Frutos en el área. Va la pelota más larga, buscándola, Colman la peinaba. ¡Pum! Para arriba, revienta Vallejos, casi la manda a la calle. Salida que tiene que practicar otra vez García, por el costado derecho. Por adentro la pedía el jugador Ramírez, sale del fondo Machado. Tocaba con Velázquez, la dejó correr para Silva, sigue Velázquez, tocó para Denis Benítez, marca Samaniego. Pierde el balón en la salida, recupera Lucas Velázquez. El rebote le cae a Denis Benítez, la pisa el número 5. Toca hacia atrás para Dorián, de una para Villalba que va a ganar en velocidad y se va. Y encaró el arquero y está el cuarto, el centro hacia atrás. Santiago Benítez que se acomodó, remató, tapó el arquero. Y devuelve después Pereira. Llega como quiere Guaraní cuando se lo propone. Ya recupera nuevamente la pelota el equipo franjeado. Pero hay un buen anticipo saliendo de Marcos Ramírez cuando picaba Colman. Entre los dos se interpuso Silva para tirarla por un costado. Comentarista, dígame, ¿por qué no fue gol? No fue gol porque Benítez no se animó a definir de primera. Realmente la acción que viene ejecutando Villalba por la línea lateral derecho es fantástica. Acá el que ganó es Machado, el otro lateral la pone en el área Golomba y está el cuarto, tiró, tapó Holzer, el remate de Machado pegó en el travesaño, el taco de Velázquez. No vale nada, estaba en offside. A ver si, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! Bueno, si algo le faltaba a este primer tiempo era que esto terminara en gol. Porque el asistente parecía que levantaba la bandera, los jugadores de 1 de Mayo lo miraban y los de Guaraní también. Y el taco de Velázquez terminó convirtiéndose en gol a los 41 de este primer tiempo. El cuarto de Guaraní. Lucas Velázquez al cabo de una jugada pero muy curiosa, que solamente le va a explicar nuestro comentarista porque él está más tranquilo que yo. Hay cosas que cuando no se ven. Pero realmente el Línea dejó mucho que desear en esa jugada porque todo el mundo pensó que estaban fuera de juego. Y Velázquez la juega de taco. Y acá tenemos el quinto. El quinto de Guaraní, ¿no? Fuera de juego. Le decíamos, la toca con displicencia de taco, como diciendo me voy para el centro de la cancha de vuelta. Pero resulta que terminó la jugada en gol. Y es algo que todavía, después de ver la repetición, quizás podamos comprender bien qué pasó. Pero lo cierto es que Guaraní está derrotándola por 4-0 y le está dando una paliza en el primer tiempo, 1 de Mayo. Pelota en la mitad de la cancha, trababa Samaniego y perdía. Machado que la saca con Golombo, otra vez con Machado. No, dura entrada entre Sánchez y el número 5, Samaniego, a quien le van a mostrar la tarjeta amarilla. Amonestado el jugador de 1 de Mayo por esa dura infracción sobre Golomba. Fueron los dos abajo, muy duro, a buscarlo directamente al delantero que estaba de espaldas y que le estaba ganando la posesión del balón. Bueno, se luce Guaraní, gana 4-0. Un partido sin problema para el equipo de Duto, que está recuperando su andar
positivo en el campeonato después de caer en el debut en esta misma cancha con la Canterita y después de perder el clásico ante Bartolomé Mitre. Habrá tiro libre que tiene que hacer Lucas Velázquez. Hacia atrás con Vallejos, al medio para Silva. Recibe Silva. Silva y un pelotazo para Santiago Benítez habilitado. No la pudo controlar y salió Holzer. Holzer que la saca por elevación a campo rival. A dividir, Francia no puede, devuelve Vallejo, busca Golomba, cierra Pereira. Le cae en la mitad de la cancha. Allí al jugador Samaniego la ponen para Francia. Buen cierre justo a tiempo de Vallejo, sacándola contra el costado izquierdo para Lucas Velázquez. Vallejos en la puerta de su área grande. Se termina el primer tiempo, 4-0, golea Guaraní. Arriesgando el arquero Terré. La sacaron larga con Machado. Había falta sobre Adorián. De Gadea, indica el árbitro Roque Ramos y hay tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Queda uno por jugar, 44. Sale Terré. Florentín. Terré. El arquero con el pie entrega corto a Vallejos, abierto Machado. Lo viene a cerrar Frutos. Jugaron otra vez para Terré. Amaga Terré, arriesgó y perdió. Y eso fue penal. Eso fue penal. Perdóneme, señor Roque Ramos. Eso fue penal. Le había ganado la posición ya Gadea. Es cierto que fue un toquecito no del todo fuerte, pero lo suficiente para desacomodarlo al delantero, que si controlaba el balón giraba y podía rematar a un arco desguarnecido. Acá Terré salió a cazar moscas, el remate, ¡gol! ¡Gol! De 1 de mayo. Francia lo hizo, el número 7. Se equivocó por segunda vez en menos de un minuto el arquero Terré. Antes para nosotros le había hecho penal a Gadea. Y en esta salió a cortar un centro con las piernas cuando era con las manos. Dio rebote corto y Francia con una exquisita definición la puso por arriba para anotar suavemente el descuento en el final del primer tiempo. Minuto 45, no hay más por jugar. Ha descontado 1 de mayo. Lo hizo Francia, ahora Guaraní le gana a 1 de mayo 4-1 y se termina el primer tiempo. Usted quería una jugada de gol dentro del área en esa infracción. Bueno, se equivocó Francia, se equivocó el arquero Terré en la primera y se volvió a equivocar en la segunda y Francia no le perdonó. Un 4-1 totalmente merecido para Guaraní. Quizás podríamos decir que tendría que haber ido más abultado todavía el marcador, pero los goles hay que hacerlo y no merecerlo solamente. Así que un primer tiempo totalmente favorable a la franja y el segundo tiempo, no sé, veremos qué hace Duto, si va a haber algún recambio, porque yo creo que en esta ocasión, con un marcador tan favorable, puede llegar a meter algún jugador para darle más rodaje dentro del equipo. Primera etapa ha ganado Guaraní 4-1 los primeros 45. Una actuación realmente que tuvo algunas desconexiones, algunas bajadas de tensión, pero casi que lo reguló a su voluntad, como lo dijo nuestro comentarista
el equipo de Duto. Villalba a los 8, Florentina a los 13, Alejandro Sánchez en contra a los 34, Lucas Velázquez a los 41, los 4 goles de Guaraní, y a los 45 el descuento a través de Gerardo Francia, el número 7 de 1 de Mayo. Final del primer periodo, golea la franja. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos al Clemente Argentino Fernández Oliveira.
Ha regresado Guaraní, también lo ha hecho 1 de mayo, que va a introducir 2 modificaciones aparentemente, también Guaraní. Todavía no ha regresado la terna arbitral. Somos Deportes Misiones TV, viviendo el fútbol de la Liga Posadeña. Entrega, Coraje. confianza, Comprensión. Alegría. Pasión. Identidad. Tolerancia. Determinación. Amistad. Disciplina. Juego limpio. El deporte es una escuela de valores. Perfecto. Todavía no regresó el árbitro y sus asistentes. En Guaraní está, ahí sí regresa Roque Ramos con Lucas Suárez y Octavio Capelli. En Guaraní con el número 14 se viene a la cancha Miguel Méndez. Veremos quién es el que se va en un instante nada más. Y en 1 de mayo, 2 modificaciones. Facundo Caniza me parece que es uno, el 14. Luis Núñez, el número 14. Y el otro es... Y el número 18, Iván Ramírez. 14, Luis Núñez, y el 18, Iván Ramírez. Veremos por quién. Tendremos que adivinar, lógicamente, porque no hay tablero que pueda indicar justamente quiénes han sido los jugadores que se han ido del terreno de juego. Repetimos, Miguel Méndez en Guaraní. Vamos a ver rápidamente, a mirar quién falta. No lo veo a Villalba, me parece, ¿eh? Villalba no está. Y está Dorián de 4, Florentín, Vallejos, Machado, Luca Velázquez, Silva, Denny Benítez, Santiago. Sí, confirmado. A Dorián, Miguel Méndez por Adorián en el cambio en Guaraní. 14 por 8. La modificación. Miguel Méndez por Adorián. Y lo dicho, el 14 Luis Núñez y el 15 es el otro, ¿eh? Ah, no, el 18, sí. Iván Ramírez. Veremos por el lugar en donde se ubican. Núñez, ya te digo, es por el 4 García. No lo veo a García. Y por la posición en la cancha puede ser el número 11 o el 10. Se pudo haber ido Gadea, ¿eh? Pero lo vamos a confirmar en un instante nada más cuando estemos haciendo el repaso. Señores, se pone en marcha la parte final en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Ganando Guaraní 4-1. La pelota en la salida de Terré se pierde afuera. Lateral que ya hizo frutos. Corría Francia. La pelota la pelea el recién ingresado número 18 Iván Ramírez. Busca córner, se le termina la cancha, saque de arco para Guaraní Antonio Franco. A ver, no lo veo. Sí, García se fue, entró Núñez. Está acá el número 14 en lugar del 4. Está Fruto, está Samaniego. Está Marcos Ramírez allá. Sí, Gadea para mí se fue el 10. Ya les voy a confirmar, pero estoy casi seguro. Salía Sánchez, ganaba Golomba. Sierra Pereira. Sacando la pelota hasta la mitad de la cancha. Falta cometía Iván Ramírez sobre Golomba. No, sobre Denny Benítez era, sí. La infracción y el tiro libre. Convengamos que Ramos no es uno de los árbitros muy proclives a sacar las tarjetas, ¿no? Porque el primer tiempo debería haber amonestado a 2 jugadores más y no lo hizo. Y acá también quizás tendría que haberlo hecho, pero no es muy proclive a sacar tarjeta. Jugaron hacia atrás para Vallejo. Primeros pasajes de la etapa complementaria. Pelotazo largo al cual no va a llegar Santiago Benítez. Sale el portero Holzer. Saca Holzer más para arriba que para adelante. La pelota va a caer en el círculo central. Busca Iván Ramírez. Arriba. Ganando de cabeza el jugador de Guaraní, Silva. Toca para atrás Machado con el pie Terré. La tira a campo rival, allá corta Pereira. El control es largo.
evita el lateral, la tira larga justamente para la llegada en aquel lado de Francia. Ataca el número 7, el autor del gol del descuento de 1 de mayo, la hizo muy bien, la pisa la pelota, quiere pasar entre dos, le cerraron el camino y la va a devolver finalmente el jugador de Guaraní. Silva era el que estaba en aquel lado. Saque de costado, favorable a 1 de mayo, que va a ser Pereira. La pone en el área, buscaba Iván Ramírez arriba, Silva de cabeza. Intentaba, pero no puede llegar a contactar Villalba. La pelota se pierde, el lateral quedó dolorido un jugador de Guaraní. La jugada continuó, después la sacó de la cancha Iván Ramírez, el recién ingresado. Y ahora la salida de manos es para Guaraní. Florentín, se abre Nicolás Vallejos, sale Vallejos. La pone para Machado, hace la personal, chocaba con Frutos, falta de Frutos, le cobra el árbitro y da tiro libre ante el reclamo generalizado de los plateístas y los jugadores de Guaraní para que Ramos saque una amarilla, esa a la cual no es tan proclive, como decía Jorge Gerber, a sacar el árbitro. Silva se escuchó clarito, ¿eh? Saque la amarilla, saque la tarjeta de árbitro que lo va a lastimar, le dice. Esta es una discusión que vos y yo sabemos tener en privado, sobre cuándo es amarilla, cuando va al suelo o no. Este es un claro ejemplo de lo que yo sostengo cuando el jugador va con los pies adelante, es amarilla. Lo toque o no lo toque, en este caso lo surtió y no lo amonestaron tampoco. Vallejo con un pelotazo largo para Santiago Benítez, arriba Pereira con alguna dificultad, le cae a Ramírez, a Benítez la deja salir, pero no consigue el objetivo porque la pellizcó Pereira. Samaniego, jugando corto para Guillermo Luján, pelotazo largo en la izquierda para Francia, la pelota le rebotó al delantero y se le perdió afuera. Sacaban con Villalba, levanta Silva, busca Golomba, arriba Sánchez, arriba Silva, devuelve Luján. Una salida defectuosa del número 6, balón afuera, saque de manos que va a hacer Villalba para Guaraní. Silva trataba de cambiar en el camino, corta Frutos, buscaba escapándose Colman, corre Colman, le cerró el camino Nicolás Vallejos, va Colman a la última línea, viene el centro, la pelota cruza todo el área, la busca Francia, la ganó, la tiene el número 7, se tiene que abrir ahora, la pelota rebotó en Villalba y es córner. Cuarto tiro de esquina para 1 de mayo en 5 minutos. De la parte final, ganando Guaraní 4-1. De arriba, en este córner, buscará descontar. Va Marcos Ramírez para pegarle la pelota al número 11 de zurda. 6 camisetas de 1 de mayo en el área de Guaraní. Viene el centro pasado, buscaba sacando la pelota Vallejos. Le quedó para el remate a Colman, totalmente desviado. El remate del número 9, que se perdió lejísimos de la portería. Saque de meta para Terré, el arquero de Guaraní, que gana 4-1. 4-1, un resultado muy fuerte como para remontarlo en un segundo tiempo, que no le es tampoco muy favorable a 1 de mayo. Complicado es. Arranca Marcos Ramírez, corta Silva, trabando con todo. Va al piso y gana Denis Benítez. Gran jugada con caño incluido sobre Pereira. Se viene abriendo contra la derecha. Por adentro 3 jugadores de Guaraní en el área pidiendo ese centro. Amagó, desbordó. Última línea y se le terminó la cancha. Bueno, arrancó como Garrincha, siguió como Canilla, continuó como Houseman y la terminó como Roberto Morales. Aunque se me enojen algunos seguidores en YouTube, en nuestro canal, diciendo algunas cosas de como que no somos de Guaraní. Y es cierto, no somos de Guaraní, pero tampoco somos de Crucero, ni de Mitre, ni de Abraham, ni de nadie. Somos del fútbol. Y decimos lo que vemos, lo que sentimos y lo que creemos es la verdad de lo que se observa en la cancha. Por más que a veces a alguno le pueda gustar y otras veces no le va a gustar. Pero esta es la verdad. Se viene otro cambio en 1 de mayo, en cualquier momento. Sale el conjunto
Negri azul, buscaba el balón Colman entre dos jugadores. La tiene el número 9, la pellizca. Silva sacándosela por un costado. Saque de banda, se viene otro cambio. En 1 de mayo ahora, el tercero. A ver, ¿quién es? Adivine, comentarista, por favor. Usted tiene adivino. Se va Frutos y ingresa al número 17. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo quedó en evidencia, comentarista, usted? Con el número 17 ha entrado en 1 de mayo. Lento, pariente de Peguajue usted, ¿no? Sergio Luján con el número 17 a la cancha. En lugar de Frutos, el número 8. La modificación en 1 de mayo en 7 minutos de la parte final. Jugaron hacia atrás con Pereira. Trabó y perdió. Saque de costado que hace rápidamente por aquel lado Golomba. Corre Santiago Benítez, se frenó y pasó de largo su marcador. La pone hacia adentro. Golomba hace la personal. Jugó para Santiago Benítez. Es gol de Méndez. ¡Méndez! ¡Gol! ¡Gol! Miguel Méndez a los 8:30 de la parte final. La jugada la hizo Benítez, siguió en Golomba y terminó en Méndez, que ante la salida de Holzer lo miró con los ojos bien abiertos y de zurda se la puso en el ángulo superior derecho para marcar el quinto. Miguel Méndez lo hizo, Guaraní 5, 1 de mayo 1. Se metieron por el hueco que dejó la defensa de 1 de mayo. Entre los dos, entre Golomba y Benítez, terminó la pelota abierta hacia la izquierda para la entrada de Méndez, que solo pudo definir al ángulo derecho, ahí arriba, inatajable para el arquero del 1 de mayo. Ahí estábamos viendo la repetición de la maniobra. Una muy linda definición de Méndez para anotar el quinto. Saque favorable a 1 de mayo, que tiene que hacer Samaniego. Tocando corto con Marcos Ramírez, pelotazo largo al área, corre pero no llega. El recién ingresado, número 17 del conjunto de 1 de mayo, Sergio Luján. Ahora hay 2 Luján en la cancha, recordamos. Saca la pelota Vallejos con Florentín para Villalba, se le escurría el balón, lo hizo rebotar después en un jugador de 1 de mayo, pero le rozó por último a él. Pereira toca hacia adentro para Samaniego. Un rebote, la saca del fondo Sánchez. Pereira la bajaba con el pecho, engancha muy bien y pasa. Sigue. Pelota que será otra vez para 1 de mayo en el costado izquierdo. 5-1 la victoria de Guaraní y tiro libre por la infracción sobre el número 11, Marcos Ramírez. Le va a pegar por aquel lado, la jugó rápido Pereira. Sergio Luján se mete o intentaba meterse al área, adelantó demasiado el balón y se fue por línea de fondo. 2 cambios en Guaraní. Antonio Franco. Se van a producir en forma simultánea a la cancha con el número 15. Se viene el jugador Tiago Barrios y con el número 16 Enzo Calen. Vamos a ver quiénes son los que se van. Se va Golomba. Entra Calen. Calen por Golomba. Y me falta el otro. El ingreso de Tiago Barrios, que no es nada de Ian Barrios. Me lo han confirmado la gente de prensa. Se fue Santiago Benítez por el otro lado allá, el número 7. Ahí está la otra modificación. Ataca Denis Benítez. Carga Guaraní. Comete infracción. Empujando. Habrá tiro libre en favor de 1 de mayo por esta falta. Lo amonestó el 14 de 1 de mayo, pero se le interpuso
el número 11, Lucas Velázquez. Y terminó recibiendo primero la amarilla Velázquez y después el jugador 14, el de 1 de mayo. Tiro libre que ya hizo Guillermo Luján. Sánchez. Pereira abierto en el costado izquierdo, 5-1 el triunfo de Guaraní. Robó la pelota y se viene Calen. Ataca a Guaraní, el toque para adentro. Qué peligro puede estar el sexto. Lo trabaron justo a tiempo a Lucas Velázquez, que pasó a jugar un poco más adelantado ahora con los cambios que ha introducido Manuel Duto. Va la respuesta de 1 de mayo y falta en perjuicio de Colman. Y el tiro libre que hace rápidamente Pereira. Combinaba con Sergio Luján. Falta. Le cometen al jugador de 1 de mayo. El tiro libre lo va a practicar Marcos Ramírez. Deja su lugar para que lo haga Samaniego. Tocando el balón con Marcos Ramírez. Abre juego para Guillermo Luján. Otra vez para Marcos Ramírez. Picó en la derecha el ingresado número 14 de 1 de mayo, que no pudo tomar contacto con el balón porque cortó justo a tiempo en defensa Machado. Número 14, que es Luis Núñez, recordamos. Atacaba otra vez 1 de mayo, hombre al piso, falta. Le están cobrando a Machado sobre Marcos Ramírez, tiro libre para 1 de mayo, que va a ser efectivo justamente el zurdo Marcos Ramírez. Cuando se viene otro cambio, Facundo Caniza a la cancha con el número 15. Se va a ir. A ver. La modificación antes del tiro libre. El cambio. Se va a ir Samaniego, imagino, el número 5, porque Caniza es volante medio. No, Pereira se va. Se va Pereira, el número 3. Veremos cómo ahora acomoda, porque Caniza se va a marcar con 3 en el fondo. Ahí hace la indicación Caniza, ¿no? Va a jugar con 3 defensores y va a poner un volante más en el medio para tratar de contener a Guaraní. El tiro libre lo va a hacer Marcos Ramírez. Va 1 de mayo por el segundo descuento. El centro arriba de cabeza devolviendo Lucas Velázquez. Hay mano en ofensiva de Sergio Luján. Es tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. En 14 ya, casi 15 de la parte complementaria. 5-1 el triunfo del equipo de Duto, que ha sido ampliamente superior a su rival. Está logrando la primera victoria, los primeros 3 puntos de la apertura Carlos Rueda. Juega Silva, Florentín, tocando la mitad de la cancha con Denis Benítez. Villalba, Denis Benítez. La tiene Denis Benítez, la pone larga en offside. Aparece Tiago Barrios por aquel lado. Y habrá salida indirecta que ya hizo Guillermo Luján. Holzer, Alejandro Sánchez, Samaniego. La tiene Samaniego, la pide Facundo Caniza. Primera intervención del capitán, del ex capitán, ¿no? Del ascenso. Pelota a la mitad de la cancha, buscaba el número 18. Iván Ramírez, un rebote y lateral para 1 de mayo. No podía. Sebastián Silva la roba. Marcos Ramírez la tiene pie a pie. Busca córner, se le termina la cancha y saca córner. Porque Silva se le alcanzó a pellizcar en el final. Quinto tiro de esquina para 1 de mayo. En 16 del periodo final. 5-1 el triunfo del equipo de Manuel Duto. Le va a pegar Marcos Ramírez. El zurdo con pierna del mismo lado y de la oreja derecha de la cancha. Centro cerrado, arriba cabeceando. Sacando la pelota Villalba. Después comete infracción en ofensiva Núñez, que se había adelantado por el lateral. Salida en defensa para Guaraní, Antonio Franco, que tendrá que hacer Sebastián Silva. Toca corto para Denis Benítez. Arranca el número 5. Pelotazo largo para Tiago Barrios. Muy largo el envío. Sale Holzer a la puerta de su área grande. Guillermo Luján. Caniza. El pase muy para atrás. No llega Núñez. Y habrá lateral para Guaraní, Antonio Franco. En ofensiva, sin apuros, Machado. Que en este segundo tiempo no se ha proyectado tanto como en la primera etapa, ¿no?
Del otro lado, siempre una luz de peligro, una luz roja que se encendía permanentemente para Guaraní. Saca Guillermo Luján de punta por un costado. El lateral que lo hacía Machado pierde. La pelota Méndez, el autor del quinto gol. Roba Velázquez. Sale Colman. Colman la pone para Sergio Luján y a correr ahora. 4 atacan, 4 defienden. La cambia pero mal, muy cerrado le salió. Lo que pretendía hacer Sergio Luján, un cambio de frente sin problemas. El portero Terré dominó. La saca lentamente para Nicolás Vallejos, que pasó a ser el capitán desde la salida de Golomba. Méndez, arranca Méndez, la pide Barrios, falta en el camino de Samaniego. Y va a ser amonestado Samaniego, amonestado el 5 por reiteración de faltas. Y aunque se enoje, tiene razón Roque Ramos, ¿no? Y además le fue fuerte, ¿no? Le cruzó todo el cuerpo, le cruzó la carrocería para tumbarlo. El tiro libre lo tiene que hacer Velázquez. Se acerca Machado también. 18 van del periodo final. Conversan Machado con Velázquez. Se va Machado, queda Velázquez. Silva para recibir corto. Baja Marcos Ramírez también para colaborar. Toque corto de Velázquez. A ver, no estaba dada la orden, como había indicado aparentemente Roque Ramos. Se tiene que repetir la maniobra. Lucas Velázquez. Machado abierto contra el costado y cerca Silva. Los únicos 3 de Guaraní que están para tocar corto. Tocarán corto, sí. La jugó rápido Silva. Corre Machado, llega a la última línea, tiene un buscapié. Y cerrando en el primer palo, llegó para mandarla al córner Guillermo Luján. Tiro de esquina, el 6º para Guaraní. Desde el costado izquierdo con el mismo perfil le va a pegar Machado. Subió Vallejos. Se queda Florentín de último hombre. Esta vez no subió el autor del segundo gol. Machado que le va a pegar. Busca a Guaraní por más. Viene el centro pasado arriba Vallejos. La bajó para Méndez. Media vuelta. Tapó el arquero. Y después la saca Luján. No desaparece el peligro. La trataba de llevar Machado. Se la tiró por un costado. Francia. Saque de banda para Guaraní, que tuvo el 6º. Holzer le evitó esa posibilidad a Miguel Méndez. Vallejos, Florentín, Denis Benítez, Villalba. La tiene René Villalba, tocaba hacia adentro pero mal. Corta en el camino. Marcos Ramírez combinaba con Caniza otra vez. Marcos Ramírez de zurda la pone larga. La pelota sigue viva, no, se le terminó la cancha a Sergio Luján por el costado izquierdo. Saque de banda que tendrá que hacer Villalba para el conjunto de Guaraní. Antonio Franco. Denis Benítez de una, intentando buscar en ofensiva a Barrios. La saca Silva. Machado, pica Méndez. Juega Machado para Méndez. El rapidito Méndez. Tiró la gambeta, salía con todo Núñez. La mandó afuera de la cancha. En el cierre, el jugador de 1 de Mayo, lateral para Guaraní. Un partido que está prácticamente definido con un 5-1. ¿Y querés que te diga algo, Roberto? A mí me da esa oscura sensación de que las faltas están comenzando a venir de otra manera totalmente distinta al primer tiempo y podemos terminar en alguna gresca. Bueno, lo ha dicho el comentarista Cava Méndez. Viene el centro por bajo, es gol de Lucas Velázquez. Le quedó algo largo el control y el remate lo alcanzó a cerrar justo Guillermo Luján para mandarla al córner. 7º tiro de esquina para Guaraní. Lo trabaron justo a tiempo cuando intentaba encontrar el resquicio para rematar Lucas Velázquez. Sin apuro va Denis Benítez. No, dejó su lugar para que en definitiva lo haga Miguel Méndez, el número 14, al córner. Sube Silva a buscar de arriba, se quedó Vallejo, se quedó también Florentín y se quedó Machado para defender una eventual contra de 1 de Mayo. Hicieron corto el córner, la tiene en el costado derecho. Villalba intentaba
colocar el centro que rebotó en Sergio Luján. Lateral. Es para Guaraní, que gana 5-1. Van 22. Saque otra vez de banda en favor del conjunto franjeado. Esta no, la otra igual a esta. Sí, pero la batería que igual a esta. Sale 1 de mayo, rebota la pelota y se pierde afuera. Fíjate esa. El despeje del defensor en Barrios. Saque de banda para 1 de mayo. ¿Avisarme cuándo está? ¿Listo? Retrocede Méndez con su arquero Terré cuando veíamos la repetición del último gol de Guaraní anotado por Miguel Méndez. El único tanto que ha tenido esta parte complementaria, que ya tiene 23 minutos jugados. Saca largo el envío el portero Terré. No podía Machado, que se había mandado al ataque. Devuelve Sánchez con Francia. Caniza. Pelota puesta larga por Sánchez. Corría para devolver por un costado Vallejos antes que intervenga Marcos Ramírez. Cuando lo llama a Méndez, Duto, para darle una indicación al autor del último tanto del partido. Colman con el saque de costado devolvió mal Samaniego, pero tuvo suerte después. Samaniego, que intentaba, la roba Méndez, arranca Méndez, tira la personal, cierra Alejandro Sánchez sacándola de la cancha. Sin apuros va Machado cuando se viene otro cambio. Ian Barrios me parece que es el que va a entrar en Guaraní. 2 cambios mete, los últimos. Duto, Machado atrás con Vallejos. Más atrás para Terré. Se van a cumplir 25 del periodo final. Golea Guaraní 5-1. Vallejos. Velázquez. Velázquez entregando corto para Silva. Devolución para Velázquez. Velázquez con Denis Benítez. Otra vez con Velázquez. De otro buen partido, el número 11, ganándose los aplausos. La pone larga en la derecha para Thiago Barrios. No, Villalba. Thiago Barrios estaba en el área. Es córner, el octavo para Guaraní. Antonio Franco, los últimos cambios en el conjunto de Manuel Duto. Vamos a ver si se hacen ahora o después del córner. Se hacen ahora. A la cancha entonces el número 17, Leandro López, y el número 18, Ian Barrios. Cuando hay un jugador acalambrado, creo que es Colman. En el equipo de 1 de mayo se va a ir Villalba o Denis Benítez. A ver. Denis Benítez. Se va el 5. Entra Ian Barrios con el número 18. Y con el número 17 va a entrar Leandro López, el zurdito. Se va a ir Lucas Velázquez, de otro buen partido, el 11. Leandro López por Velázquez. El último cambio, los aplausos que bajan para este muy buen jugador que tiene Guaraní, Antonio Franco, que realmente, aunque a veces no convierta, siempre es un buen aporte. También hay un cambio, se va de la cancha Colman y ha entrado con el número 16 en 1 de mayo. Ya les digo, 16-9 el cambio, ya les confirmo los nombres. Cuando hay córner para Guaraní, desde la derecha viene el centro, llegaba Ian Barrios, la sacan como puede, el remate de tijera que intentaba Nicolás Vallejos. La pelota se va por encima del travesaño. El último cambio en 1 de mayo con el número 16, Pablo Armoa. A la cancha Pablo Armoa con el 16, se fue el 9, Santiago Colman. En el equipo trabajador, cuando hay otro allá acalambrado, contracturado en el conjunto visitante. A todo esto ya tenemos 27 del periodo final.
y salvo el gol de Méndez, comentarista, ha pasado muy poco en este segundo tiempo. Es que ya el partido está totalmente definido. Guaraní, si acelera un poquito, puede llegar a convertirse esta goleada en histórica. Por eso es lo que yo te decía antes, que temo que los jugadores de 1 de mayo se sientan sobrados y en alguna acción media fuerte podamos tener el famoso tole-tole. Esperemos que no. Tocaba Leandro López, Florentín, Silva, atrás con el arquero Terré, que le pide a sus compañeros que se abran. Devuelve Terré un pelotazo al cual corre Machado, pero no puede alcanzar. Salida de banda que tiene que hacer Alejandro Sánchez. Busca con Caniza, la dejó para Marcos Ramírez, arranca el zurdo, combinó con Caniza, tiró un taco y en el retroceso recupera Machado. Devuelve hasta la mitad de la cancha, arriba Ian Barrios, le cayó a Samaniego. Tocaba corto con Alejandro Sánchez, tiró un caño y la perdió con Ian Barrios, que después se cae casi solo. Tuvo suerte, la pelota le cayó a Tiago Barrios, adelantó la pelota, marca devolviendo Núñez. Sale Samaniego, buscándolo a Armoa. Armoa que la tiene con Caniza. Facundo que manda un pelotazo largo para Sergio Luján. Domina Luján en el costado izquierdo, hacia adentro. Otra vez para Facundo Caniza. Sergio Luján. Marcos Ramírez, atención. Va por la derecha llegando Núñez, viene el centro, un rebote, reclama en mano. En ataque. Yo vi una mano, pero al revés, quiere que le diga. Primero del defensor, me parece, después del delantero. Cuando va Tiago, Ian Barrios, marca en el fondo Guillermo Luján. Aunque ambos tenemos lentes, pero creo que vimos lo mismo, ¿no? Sí, para mí, ¿qué quiere que le diga? Salvo que le haya parado con la mano. No, cobró una falta antes. Eso es lo que pasó. Ahí me ganó. Cuando va Tiago Barrios, ahí está, tapó el arquero. Tapó el arquero, no pudo acomodarse para darle con firmeza y a un costado. Tiago Barrios, el número 15, tuvo el sexto, tapó Holzer esta vez. Una buena situación para anotar otro gol de Guaraní. Méndez tira la personal y pasa, sigue Méndez, se frena, hace equilibrio contra la raya, combinó con Leandro López, adelantó mucho la pelota. Le va a caer a Ian Barrios, trabó y ganó. Leandro López, Méndez por adentro pide Silva. La pelota será de Florentín, círculo central otra vez, Sebastián Silva. Abrieron juego para Villalba. El toque hacia adentro. Florentín. Buscaba a Calen por aquel lado. Pelota para Tiago Barrios, viene Calen, cierra Facundo Caniza, le ganó Calen. Calen que la pone para Ian Barrios, apuntó de zurda, tiró, tapó el arquero, tapó el arquero. La pelota sigue en el área, no desaparece el peligro. Toca Leandro López. Hacia atrás. Buscaba el pase. Otra vez con Leandro López. Falta. Indica el árbitro y tarjeta amarilla. Para Sergio Luján y también para Tiago Barrios. Me parece los dos se agarraron. Casi se van a las manos. Allí están los dos diciéndose algo. La cuestión es que primero cobró la falta en perjuicio de Tiago Barrios y da este tiro libre en favor del equipo de Guaraní Antonio Franco. Todo liquidado, todo vendido, quedan 15, un poquito menos al partido. Pelota que juega Méndez, buscaba a Calen, reclaman los plateístas como que hubo una agresión sin pelota, me parece, en el área. Saca Florentín, busca a Calen. Devuelve de cabeza Facundo Caniza, foul desde atrás. Le comete Calen y habrá tiro libre. Favorable a Guaraní Antonio Franco. Marcos Ramírez entregaba corto, pero pierde. Después recupera Armoa, la tiene Armoa, lucha con Silva, falta de Armoa. En perjuicio de Silva y tiro libre en favor de Guaraní Antonio Franco. ...32 minutos se van a cumplir...
Habrá tiro libre para Guaraní. 5-1 gana el equipo de Manuel Duto. Silva atrás con Vallejos. Florentín. Sebastián Silva. La pide corta Leandro López. Florentín otra vez. Vallejos atrás con el arquero Terré. La pide Silva por adentro. Prefiere abrir juego para Méndez. Méndez descargando en la derecha con Florentín. La hace rebotar allá a Dorián, que quedó como lateral derecho en el segundo tiempo. Silva, Florentín. Silva que sale, el pase es muy largo. Traba y gana Facundo. Caniza le pegó, queriendo sorprender de lejos. El número 16, pelota por encima del travesaño, saque de portería. Para Guaraní, Antonio Franco. Sale lentamente Nicolás Vallejos. 33. Sacaron contra la derecha con Adorián. Por adentro la pide Silva. Prefiere jugar más atrás al arquero. Terrey, un pelotazo largo al cual corre Calen. Devuelve de cabeza bien plantado Guillermo Luján. Pelea por el balón Adorián. Adorián para Calen. Pica Thiago Barrios y la cambia. Es gol de Ian Barrios. Le regaló la pelota al único defensor de 1 de Mayo que quedaba, que era Alejandro Sánchez. Si pasaba, llegaban Méndez, Ian Barrios y también Machado para convertir el sexto. Ataca otra vez Guaraní, pone el cuerpo Guillermo Luján. Balón por línea de fondo, saque de meta para 1 de Mayo, comentarista. No se queda conforme Guaraní con el 5-1, ¿eh? Sigue insistiendo porque tiene el partido totalmente dominado. Y como decíamos anteriormente, presagiamos una goleada aún mayor todavía, que Guaraní tranquilamente lo puede llegar a convertir. Totalmente definido el partido. Florentín con Silva, Silva con Vallejos, complicado Vallejos en el despeje, le pegó para arriba más que para adelante. Buscaba Marcos Ramírez, foul de Nicolás Vallejos, que se le apoyó al número 11 en las espaldas. Y hay un tiro libre favorable a 1 de Mayo, que busca encontrar en esta pelota quieta el segundo descuento. Es lejos de la portería, ¿no? Pero la ilusión la tendrán los muchachos de 1 de Mayo. Para pegarle candidatos hay 3 que están conversando. Facundo Caniza, Marcos Ramírez. Me parece que nadie le saca a Ramírez, el número 11, al zurdo. La barrera va a quedar plantado en la línea de marcatoria del área penal, o sea, hay 25 metros exactamente entre la pelota y la línea de marcatoria del gol. Ramírez para pegarle de zurda, de derecha Sergio Luján. A ver, 2, 4, 5 hombres en la barrera, está muy tapado Terrés y pasa la pelota por encima de la barrera. Va Marcos Ramírez, tiró y el arquero volando. Después que la pelota superara la barrera, la manda al córner Terré. Sexto tiro de esquina para 1 de Mayo. Buena intervención del portero. Lo hicieron corto. La tiene Marcos Ramírez. El buen zurdo que tiene 1 de Mayo. Se la vuelven a tocar. Séptimo tiro de esquina. Favorable al conjunto visitante que pierde 5-1. Una barrera estando en posición, en distancia, le da perfectamente el tiempo a la pelota para que suba y baje donde tiene que bajar, y esta vez el arquero con los puños evitó la caída. El centro y el cabezazo totalmente desviado de Sergio Luján. Se pierde por encima de la portería de Terré. Salida de arco. 36 se han cumplido, quedan 9 más los que agregue Roque Ramos, que no serán demasiados, ¿no? Imagino. Leandro López tocando de zurda atrás con Silva. Vallejos, Leandro, se equivocaron, tuvo suerte, pero el árbitro dice que Leandro López lo desestabilizó a Facundo Caniza y le saca la amarilla porque lo empujó. Y tiene otro tiro libre, 1 de Mayo, como para inquietarlo a Terré. Esta vez es muy oblicuo a la valla. Acomoda el balón Facundo Caniza. El número 15 le va a pegar.
Se va Marcos Ramírez esta vez. Deja su lugar el 11. 4 en la barrera, palo izquierdo del portero Terré. Va Facundo Caniza, carrera de 3 pasos, tiró, rebotó en la barrera. Caniza que le pega, totalmente desviado. Tras el rebote corto que había dado el vallado humano que había armado Guaraní Antonio Franco para defender esta pelota. 37,5. 5 Guaraní 1, 1 de mayo. Fecha 3 del torneo Apertura Carlos Rueda. Mañana estamos desde Villa Urquiza con Jorge Gibson Brown y Huracán. Gran partido también por esta misma zona. No podía Leandro López, sí, Méndez y su velocidad. Y arrancó el veloz Méndez. El autor del quinto gol la jugó muy bien para Machado. Está en el área, puede estar el sexto, busca pie. La pelota pasó delante de la boca del arco sin que puedan entrar en contacto con ella. Ian Barrios primero y Calen por el otro lado. Tampoco llegó saque de meta para 1 de mayo. Cerca del sexto. Y qué bien que está jugando el chiquitito este con el número 14, que usted lo nombra tanto. Méndez. Realmente tiene mucha velocidad, mucha habilidad. En este caso un buscapié. La perdieron, ahí está Méndez. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! El sexto, Miguel Méndez, lo anota a los 38 de la parte final. Error, horror defensivo de 1 de mayo en la salida. Se equivocaron feo, presionó muy bien el ataque de Guaraní. No hubo falta pese al reclamo de los jugadores auriazules. Y de esa manera anota Miguel Méndez el segundo de su cuenta personal. Minuto 38, Guaraní 6. 1 de mayo 1. Lo veníamos diciendo recién. Este chico con el número 14, Ariel Méndez, tiene una velocidad y una visión para el ataque y para poder comprender lo que el técnico le manda. Primero tiró un buscapié, no lo entendieron. Y en esta otra, la defensa hizo agua y él aprovechó totalmente para convertir el sexto. Va Thiago Barrios con Ian Barrios, la tiene Ian. La hizo para él, está el séptimo, tiró por arriba. El remate de zurda de Ian Barrios, se florea la franja, gana 6-1, pero tranquilamente esto, si estaría 9 o 10-1, nadie estaría sorprendido por el desarrollo que ha tenido el partido. Y todavía le quedan al partido 5 minutos, porque se va a cumplir el minuto 40 de la parte final. Sergio Luján con Armoa, pelotazo largo, al cual no va a llegar el delantero de 1 de mayo, salida de banda que va a ser a Dorian. Hacia atrás con Florentín, la va a sacar Florentín con el arquero. Recibe Terré, abierto Vallejos, va la pelota para Nico. Machado que la pone hacia adentro, chocaron dos, no hay falta, dice el árbitro, la gana Ian Barrios, pero para el juego. Roque Ramos para que se recupere el número 5, Samaniego, que había luchado y chocado con Méndez en la mitad de la cancha. No, con Méndez no, con Silva. Ahí lo están atendiendo al jugador de 1 de mayo. Está fuera de la cancha, caído, medio cuerpo. Sebastián Silva, el volante de Guaraní Antonio Franco. Se está terminando el partido, 41, quedan 4. Y creo que muy poquito que agregará Roque Ramos. 6-1 el triunfo del conjunto de Guaraní. Primera victoria que tiene Guaraní. 1 de mayo estaba allí bien posicionado. Habrá salida para bote a tierra para Guaraní, dice Roque Ramos. Perfecto. Le da una indicación a Marcos Ramírez como para que lo deje salir a Machado. Machado atrás con Vallejo, Vallejo con Machado. Lo apuraba Marcos Ramírez. La pelota se escapa afuera tras el despeje del defensor. Para mí era para Guaraní. Sí, rozó el Marcos Ramírez. Perfecto. Ahora lo corrige el asistente 1, Lucas Suárez.
al árbitro que había dado el lateral para 1 de mayo. Machado con Ian Barrios, la devuelve por un costado Francia. Saque de banda para Guaraní que tiene que hacer Machado. 42. La jugaba para atrás y mal. Thiago Barrios, saque de banda que hace Marcos Ramírez. Buscaba la pelota Iván Ramírez, devolvió ya con el pie Terré. Corría a Dorian, cierra del fondo sacándola a Sergio Luján. Balón que tiene que hacer a Dorian en el lateral, combinó con Méndez, tocando corto con Florentino, otra vez para Méndez, otra vez con Adorian, otra vez con Méndez, el autor del quinto y del sexto gol, los dos únicos goles que tuvo la parte complementaria. Silva que la cambia toda para Ian Barrios, le va a pasar en sus espaldas Machado, se frena, arranca Barrios, reclamaba falta, el árbitro dice que no pasó nada, devuelve Guillermo Luján, corta Sebastián Silva, se viene acercando al área, apuntó, remató, desviado. El disparo del número 15. Sacará Holzer a los 43 del periodo final. Facundo Caniza buscaba a Armoa. Armoa que despejaba falta antes. Le habían cometido a Samaniego. Estilo libre para Guaraní, Antonio Franco. Para 1 de mayo. Facundo Caniza con un pelotazo largo. Buscándola para Francia, el autor del único gol del conjunto de 1 de mayo. Tiraba la personal, perdió con Méndez. La va a devolver Machado. La levanta para Ian Barrios. Hace la personal, falta de Guillermo Luján. Estiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Toca Ian Barrios. Silva que recibe para el partido del árbitro. A ver qué pasó. Lo va a consultar al asistente. Veremos qué ha sucedido. Algo que no vimos, evidentemente. Reclama Marcos Ramírez. También le reclama Iván Ramírez. El 11 y el 18. Sacó una tarjeta. A ver a quién busca. Amarilla para Marcos Ramírez, el número 11. Ahora sí. Se reanuda el juego. Vallejos atrás con el arquero Terré. 44 y medio. Se va a terminar el partido. Sacará Terré. 6-1, gana Guaraní, el cabezazo de Thiago Barrios, sale Holzer, domina Holzer, manda la contra, pelota larga que va a devolver de cabeza con su arquero Nicolás Vallejos. Pelotazo largo de Terré, ya miró el cronómetro, Roque Ramos, la tiene Silva. Silva para Machado, arranca Machado, no lo pueden parar. La jugó muy bien para Thiago Barrios, puede estar el séptimo. Thiago que hace la personal, Ian Barrios quiero decir. Ahora sí, el remate de Silva, ¡gol! ¡Gol! De Guaraní. Sebastián Silva, al cabo de una muy buena jugada personal de Ian Barrios, que apura gambeta, fue limpiando el camino por la izquierda, se metió en el área, la puso para adentro, donde llegaba el volante medio, que remató abajo a la ratonera para anotar el séptimo de Guaraní, el tercero del segundo tiempo. Sebastián Silva lo hizo, Guaraní 7, 1 de mayo 1, no hay tiempo para más. Uno se pregunta cómo es posible que haga semejante golazo de media distancia pegando el esquinado, un zapatazo con la bola a ras del césped, pero resulta que 5 minutos atrás cerró una jugada completamente neta de gol solo delante del arquero y la tiró por arriba del travesaño. Un 7-1. Como vos lo dijiste, que podía haber sido 9, 10, que estaremos hablando también quizás hasta de una docena, pero un partido donde Guaraní lo ganó con el acelerador como quiso ponerlo. Por momentos a 100, por momentos a 50, por momentos a 40. La realidad es que el partido lo dominó desde el minuto 0 hasta los 90 minutos y realmente fue un partido en donde va a quedar marcado históricamente para Guaraní. Bien, ahí están los protagonistas saludándose en la mitad de la cancha. Algunos jugadores de 1 de mayo enojados
con el árbitro Ramos. No sé sinceramente cuál es el motivo por el cual le reclaman los jugadores del equipo que dirige Hugo Colman. Ha sido notoriamente superior Guaraní, que levanta los brazos allí en la mitad de la cancha. Ha ganado con absoluta justicia desde el minuto 1 hasta el 90. La superioridad de Guaraní no deja absolutamente nada para discutir, salvo alguna que otra acción puntual que a lo mejor hayan entendido los jugadores derrotados que el árbitro interpretó erróneamente en su decisión. De lo contrario, no hay demasiadas explicaciones. Ha terminado el partido. Ganó Guaraní 7-1. Entrega. Esfuerzo. Respeto. Sociabilidad. Compromiso. Diversión. Empatía. Fortaleza. Autonomía. Trabajo. Igualdad. Compañerismo. El deporte es una escuela de valores. Bien, el recuerdo que algunos jugadores se están tomando en la cancha, los jugadores del 1 de mayo con compañeros, con amigos que hoy visten la camiseta de Guaraní Antonio Franco. Colomba fue uno de ellos, también Denis Benítez, que ahí se está saludando con Iván Ramírez, el número 18. La mayoría de los jugadores ya se fueron rumbo a los camarines. Ha ganado con absoluta justicia, lo dijimos, ya va a comentarlo Jorge Gerber en su análisis final de nuestro trabajo acá en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. A ver, repasamos los goles. En el primer tiempo a los 8 Villalba, que después se fue lesionado y reemplazado por Miguel Méndez, pasando a Dorian a jugar de 4. Florentina a los 13 de cabeza. Alejandro Sánchez en contra en una jugada desafortunada en el minuto 34. Golomba a los 41, así lo dieron, a pesar de que en algún momento nos pareció que era gol de taco de Velázquez, un gol insólito. El cuarto el cuarto de Guaraní, si bien digo. Y el descuento llegó un minuto después en los pies de Francia para 1 de mayo. En el segundo tiempo, a los 8, Méndez, de zurda, a los 38, otra vez Méndez. Y en la hora, después de una jugada de Ian Barrios, la gran definición de Sebastián Silva llegando desde atrás para anotar el 7º tanto del conjunto de Guaraní Antonio Franco. Una victoria que explica a través de Deportes Misiones Jorge Gerber. Indudablemente en la noche de hoy, o la tarde-noche de hoy, Guaraní tenía que sacar una diferencia, tenía que demostrar que tiene un equipo que puede pelear el campeonato. Manuel Duto creo que plantó inteligentemente el equipo, con línea de 3 desde el comienzo. Los volantes bajaban continuamente para poder ayudar en los tibios ataques de 1 de mayo. Así vinieron los goles rápidamente, ya a los 15 Guaraní ganaba 2-0 y con eso le dio la tranquilidad necesaria para poder plantear el juego a gusto y piacere del equipo de Manuel Duto. Un resultado muy fuerte y muy duro para 1 de mayo. Un equipo tibio. Guaraní tenía que demostrar que la altura institucional y la historia propia del equipo de la Franja tenía que demostrar que debía ganar este partido y lo hizo con creces, ¿no? Porque terminamos 7-1 el partido, terminamos porque estamos aquí, pero tranquilamente Guaraní podía haber goleado más aún en la tarde de hoy. No hay mucho para decir del equipo de 1 de mayo, salvo algún que otro jugador, el ímpetu, las ganas, pero no pudieron con el planteo que hizo Duto en la tarde de hoy, no pudieron con la habilidad de los jugadores de Guaraní, que quizás no tuvieron la medida necesaria enfrente para poder hablar de otra manera, como la tuvo con Mitre, quizás, o en el primer partido que cayó derrotado acá contra la Canterita. En definitiva, un triunfo totalmente merecido para Guaraní. Quizás el camino que está buscando Duto es
un equipo todavía joven y en formación, pero en la tarde de hoy respondió y vaya si lo hizo de la manera contundente, con un 7-1 totalmente merecido. El comentario final de Jorge Gerber a través de Deportes Misiones TV. Con esta victoria ordenamos la tabla de posiciones de la zona B, que tiene a Candelaria y Brown, ambos con 6. Claro, Brown juega mañana, Candelaria ya jugó, por lo tanto mañana puede con el empate quedar como único puntero. 1 de Mayo quedó con 4, venía de una victoria y de un empate. Esta es la primera derrota que sufre el 1 de Mayo en el campeonato. Huracán tiene 4 y la Canterita 4. Mañana juega con Sporting de Santo Pipó. Luz y Fuerza y Guaraní ahora tienen 3. Guacurarí 1 y último quedó Sporting de Santo Pipó, que recibe a la Canterita en el día sábado las posiciones de esta zona B. En la otra zona, ya les actualizo, claro está, Mitre y Atlético Posadas, los dos tienen 6 unidades, El Brete, Crucero, Colectiveros 3, Corpus, Garupá Fútbol Club, La Picada y Santa Ana no tienen unidades, estos últimos 4 equipos con solamente un partido jugado. Así está dada la cosa en cuanto a la tabla de posiciones de este torneo de apertura Carlos Rueda, que para nuestro trabajo será continuidad en el día de mañana desde Villa Urquiza. Ahí vamos a estar para Jorge Gibson Brown y Huracán. Es el próximo trabajo periodístico que con mucho placer estaremos compartiendo. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Roberto, y los esperamos a partir de qué hora, 16 horas. A las 16 el partido, nosotros un rato antes estamos. Bien, con la cámara de Gustavo Yaquede, con el servicio técnico de Nicolás Gómez, estamos poniendo punto final a nuestro trabajo. Gracias por esta preferencia que desde hace años siempre tienen para con Deportes Misiones TV, líder en transmisiones deportivas para acompañar todo el deporte y en particular el fútbol de la Liga Posadeña. Lo último, la hinchada, la barra de Guaraní cantó que de la mano de Manuel Duto toda la vuelta vamos a dar, en un claro apoyo hacia el trabajo de Duto, que después de 2 derrotas consecutivas en el arranque del campeonato, por ahí alguno había puesto en duda su capacidad, su idoneidad. Bueno, quedó demostrado el apoyo que tiene justamente la barra de Guaraní para con el técnico. Han sido ustedes muy amables, que la pasen muy bien y hasta todos los momentos.